Siendo las 13 horas con minuto del día 20 de julio de 2021, se procede a dar inicio a la clase del curso de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho, semestre 2021-1, en un horario de 1 a 3 de la tarde. A continuación se procede a dar 5 minutos a los alumnos para que puedan entrar al aula virtual.
Niños, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vamos, Buenas tardes. buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, entonces. A ver, está por ahí. Luis, ¿será posible que ahorita puedas hablar o tienes problemas con audio? Luis, Luis Alcaraz, ¿no está? Bueno, entonces regresamos otra vez a la lista. Somos poquitos. Stephanie, ya me habías tú platicado en algún día, pero no hay muchos. ¿Qué vimos ayer, Stephanie? Un segundo, por favor. Sí, claro. Perdón, una disculpa, es que estoy enferma. No, no te preocupes. A ver. Ayer vimos las, las diferentes formas de hacer jurisprudencia. A ver, platícame eso que es tan importante. Ahora sí. Ah, nos dijo que hay tres formas de hacer jurisprudencia, que es por reiteración de criterios, por contradicción de criterios y por sustitución. Ok. Eh, solamente solamente se puede hacer jurisprudencia. Los tribunales que emiten jurisprudencia, perdón, son los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de la Nación, aunque hay sus excepciones, como lo es el Tribunal Electoral, eh, el Tribunal Electoral, perdón, el de Justicia Fiscal Administrativo y el Agrario. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿eh? Ah, ok, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué más? Mm, Y el agrario, el electoral, el administrativo y el agrario. Esas son las ok. excepciones de la regla, ¿ok? Ahora sí, platícame qué es una tesis aislada, qué diferencia con una tesis de jurisprudencia, todo esto. La tesis de jurisprudencia es, nos dijo usted que es obligatoria y esa es la acatan todos los tribunales. Son normas obligatorias. Y la tesis aislada pues sí, es casi todo lo contrario, no es obligatoria y solamente es un criterio. ¿Ok? Les expliqué algunos criterios o algunas fórmulas o les di algunas ideas para que ustedes pudieran tener acceso y pudieran buscar jurisprudencias en el portal. ¿Te acuerdas cómo es? Si es por reiteración, por contradicción y por sustitución. Ah, sí, sí, a ver, espera. Sí, antes de que me platiques eso, les comentaba yo ayer que me interesaba mucho que buscaran una Ah, jurisprudencia. ¿Qué les platiqué de eso? ¿Cómo lo buscan en sí, internet? ¿Cómo es eso? que nos tenemos que meter a la página de la Dirección General de Estadística Judicial y al Consejo de la Judicatura Federal. O simplemente le ponen ahí búsqueda de jurisprudencia y le pueden poner eso. Sí. Eh, también, también Les lo que hablaba de vimos. las épocas, ¿te acuerdas? Y ya una vez que entran al portal, les dije que les iba a aparecer una información. ¿Te acuerdas de todo lo que les comenté que hay en esa página? ¿Cómo lo tienen ustedes que operar? Nos dijo que estamos en la época 10 y que todos los documentos se documentan por épocas, ¿no? Sí, hay épocas.
dependiendo de qué tan reciente sea el criterio, ¿no? Estamos en la 10, a punto de entrar a la 11, al parecer. También nos dijo que la ley la emite el Congreso Federal o local. Bueno, sí, nos dijo la diferencia entre una ley y un reglamento. Y el reglamento solamente explica cómo se lleva a cabo una ley. Ok, eso lo vamos a ver hoy, sí. Pero a ver, Okay. si estás en la página de la jurisprudencia para consultarla, ¿qué criterios me pide el buscador? ¿Qué le tengo que poner? ¿Qué tengo que escoger? ¿Te acuerdas de eso? Ah, tenemos que escoger todos los criterios. Yo normalmente le pongo todas las materias, todas las épocas, y escribes ahí Uh-huh. en el buscador la palabra o el criterio que deseas estudiar o investigar, ¿ok? ¿Qué más? Mm, vimos bueno, terminamos de ver lo que eran las fuentes del derecho, nos dijo lo que eran los usos y costumbres. Espera, ahora sí antes de eso, platícame cómo se hace la jurisprudencia por reiteración de criterios. Ok, la jurisprudencia por reiteración de criterios es cuando se resuelven criterios de distinta manera, es obligatoria para todos y es obligatoria para todos los tribunales. Ojo, no de distinta manera, al contrario, 5 tribunales diferentes emiten 5 criterios que resuelven un problema o una laguna de la misma manera, ¿ok? Okay. ¿Qué más? Por la contradicción de criterios es cuando pues sí, ahora sí como dice la palabra, cuando se contradicen los criterios y se necesitan 5 contradicciones o más para que se haga. Para que se haga que cuéntame. La, el cambio de la ley, del criterio, perdón. ¿Qué más? Y por sustitución, esa solamente la corte puede cambiar el criterio. Como que solo la corte pueda cambiar el criterio. Sí, solo la Suprema Corte de Justicia puede cambiar un criterio. ¿Cómo lo explicó ayer? Sustituir un criterio por otro. Vamos a cambiar uno por otro. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué más? Ahora sí va lo de los usos y costumbres. Ujú. Los usos son una serie de prácticas reiteradas en el tiempo y la costumbre tiene dos elementos, que es una práctica reiterada en el tiempo y debe de ser aceptada por la sociedad o la comunidad. ¿Y qué es costumbre en latín? Costumbre es inveterata consuetudo el opinio iuris seo necessitatis. ¿Ok? ¿Qué más? Nos comentó también lo que era la doctrina, que es un conjunto de conocimiento o estudios que hacen los jurisconsultos. ¿Qué es un jurisconsulto? ¿Qué es eso de la doctrina? Lo que yo entiendo los jurisconsultos son los maestros, ¿Solo los maestros? los, ¿Yo los, soy un jurisconsulto? no los que han escrito libros, ¿Y si sí escribí libros, soy un jurisconsulto? ¿sí? ¿Y para qué sirve la doctrina? Cuéntame. Para enseñar. Sirve para enseñar.
Oye, ¿y me puedes dar un ejemplo de usos? Ayer platicábamos de los usos. ¿Les di algún ejemplo? ¿En qué materias del derecho sí operan? ¿En cuáles no operan? Podría ser como el de, no, eso sería una costumbre, ¿no? Eh, el de el endosamiento de facturas. Ya ver, lo importante es eso. ¿Cómo sabes que eso Sí, de los ondesos de las facturas sí es una costumbre y no un uso nada más? porque está reconocida por la sociedad y es una práctica que se ha hecho a lo largo del tiempo. Ok. Y luego, después de los usos y costumbres y de la doctrina, ¿qué platicábamos? La En doctrina eso son ya, el conjunto de conocimientos. Entonces, si tú tienes el alcance, si tú tienes a disposición cualquier obra de estos conocedores del derecho, de estos jurisconsultos, eso es doctrina. Si tú tienes en tus manos Introducción al Estudio del Derecho de García Máinez, que ajá, de hecho yo se los puse ahí en el Classroom, aunque sea virtual, eso es doctrina, ¿ok? también nos dijo que los principios generales del derecho constituyen una serie de reglas generales que se pueden utilizar de manera ¿cómo se llama? Supletoria. Su- suplesoria. De manera supletoria, o sea, en lugar de... Y ahí les explicaba yo varias cosas. ¿Qué es forma? ¿Qué es fondo? ¿En qué materia se dan esos principios generales del derecho? ¿En qué casos? Cuéntame. Ah, nos dijo que su fundamento es en el artículo 14 constitucional. ¿Ok? ¿Y para qué sirven? ¿Qué es fundamentar y qué es motivar? ¿Te acuerdas? Sí, fundamentar es aplicar un artículo y motivar es explicar explicar un artículo que se aplica a un caso. Fundamentar es exponer, indicar, transcribir los artículos que son aplicables al caso concreto. Y motivar es Ujú. exponer esos razonamientos lógico-jurídicos por virtud de los cuales algún juzgador o alguna autoridad toma alguna decisión. ¿Ok? ¿Qué más? Ok. Y ya por último, nos dijo que hoy nos iba a enseñar lo que es la pirámide de Kelsen. Ajá, nada más algo. Los principios generales del derecho, ¿en qué materias son aplicables? En constitucional. No. ¿Te acuerdas? Creo que tú leíste, ¿no? El propio 14, incluso. Sí, sí. ¿Te acuerdas lo que decía al final? Que hasta te paré, te dije, hay que hacer énfasis ahí. Mm, sí, sí, ¿En materia penal se aplican los principios generales del derecho? ciertamente. Sí. No, en materia penal no. Está prohibido en materia penal, de hecho. Ok. Pues ya casi terminabas. Muchas gracias, Stephanie. Carlos, Gracias. ¿puedes completar la información de los principios generales del derecho? Sí, era básicamente en materia civil, ¿no? Así es. ¿Y por qué? ¿Cómo operan esos principios generales del derecho en civil? Funcionan de tal modo que ni cuando no existe una ley o una jurisprudencia que apoye para fundamentar algún tipo de ley o alguna laguna, se ocupan esas reglas generales para poder subsanar esos errores que hay en la ley. Es correcto. Cuando los jueces en materia civil van a dictar una sentencia, lo primero que tienen que hacer es basarse en las leyes civiles. Si las leyes civiles no son suficientes,
o no subsanan esa laguna o no sirven como fundamento legal para que el juez pueda sustentar su resolución, entonces se acudirá a la interpretación de la ley, en este caso la jurisprudencia. Y si la jurisprudencia no es suficiente tampoco, solo en materia civil se permite que los jueces civiles, de manera supletoria, en sus sentencias, funden y motiven conforme a los principios generales del derecho. ¿Alguno de ustedes de casualidad ya tuvo, digo, ayer le subí la actividad apenas, ya lo sé, pero de casualidad ha tenido acceso a estos principios generales del derecho? ¿Los han buscado o todavía no llegan a esa tarea? A ver, uno, que me des uno, mi estimada Nancy, con un solo principio general del derecho. Recuerdo uno que era de. Ah, espérame, déjame bien el orden de la frase como va. Sí, El de desconocer la ley no te exime. Ay, se me fue. O el del que es primero en derecho, algo así. primero Que en no recuerdo tiempo, bien cómo iba. primero en tiempo, primero en derecho. No en derecho, Primo, exacto, era eso, perdón. exacto, no, no te preocupes. Primo in tempore, primo in jus, en latín. En español, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Ok? Ese es un principio general del derecho. Bueno, y después hablábamos de esta jerarquía de leyes, de la pirámide de Kelsen. El día de hoy justo vamos a estudiar esta pirámide de Kelsen. ¿Alguien se acuerda? Ayer expusimos de manera primordial de qué se trata este tema. ¿Alguien se acuerda de qué se va a tratar esto que vamos a platicar hoy de la pirámide de Kelsen? Sí, yo también me acuerdo. Perdón. Adelante, adelante. Bueno, según la pirámide de Kelsen, se hablaba por el hecho de que las leyes se van acomodando de una manera, en un orden, porque, pues, digamos que tienen un fundamento, ¿no? Que primero iba la Constitución y nada puede ir sobre ella, porque como es la ley suprema de un país, y en ese orden se van haciendo los reglamentos, bueno, era la Constitución, luego me parece que seguía los tratados internacionales, pero hay veces que creo que en algunos países no toman los tratados internacionales a nivel constitucional por lo que leí. Eso lo vamos a aclarar hoy, mi estimada Nancy. Es un tema que hoy vamos a discutir, muy interesante, por supuesto que sí. A ver, les comentaba entonces el día de ayer, ya para retomar nuestra sesión, ¿alguien tiene alguna duda de esto que vimos el día de ayer? Antes de iniciar, perdón, antes de iniciar nuestra sesión de hoy. ¿Alguien tiene dudas de lo que vimos el día de ayer? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la pirámide de Kelsen, de esta jerarquía de las normas. Para eso sirve la pirámide de Kelsen, para establecer por lo menos aquí en nuestro derecho positivo mexicano cuál es la jerarquía de las normas, ¿ok? Ojo, esto, la pirámide de Kelsen, naturalmente, la estamos refiriendo conforme a nuestro sistema jurídico mexicano. Naturalmente, en otros países pues tendrán otras disposiciones. Nosotros nos vamos a referir específicamente a las leyes mexicanas, ¿eh? Eso es importante decirlo. Y antes de hablar de la pirámide de Kelsen, como ustedes ya debieron haberlo estudiado, les dejé por ahí alguna actividad, tenemos que hablar, tenemos que hacer alguna remembranza referente al positivismo. Recuerden que tanto naturalistas como positivistas tratan de explicar de dónde proviene, de dónde emana el derecho, cómo se genera el derecho desde el punto de vista filosófico, ¿ok? Y vamos a abocarnos específicamente a estos positivistas, tutelados entonces por un señor que se llama Hans Kelsen, que, haciendo un pequeño paréntesis, les he dejado actividades, no se preocupen, ya no faltan muchas, de hecho faltan dos. Falta una actividad referente a un libro de Hans Kelsen y otra referente a civil, y ya no les voy a dejar actividades el curso. Se las estoy dejando, se las estoy agendando para que ustedes, conforme a sus tiempos, las puedan desarrollar. Es importante que las hagan todas antes de la semana que viene, ya que la siguiente semana se acaba el curso, pero bueno, tómenlas con filosofía. Entonces, retomamos. Hans Kelsen es el principal precursor o es el principal exponente de esta doctrina o de esta corriente llamada
Positivismo, donde Hans Kelsen nos trata de explicar cómo es que todas las leyes provienen, emanan, se generan, devienen de una ley general. Y estas leyes generales, sin lugar a dudas, son las constituciones. Las constituciones, en nuestro caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna. Y entonces, desde el punto de vista de los positivistas, dice Hans Kelsen que todas las leyes entonces provienen de una ley suprema, que a su vez va a dar pie a que todo el cúmulo de leyes subsecuentes emanen precisamente de esta ley suprema. Todas las leyes que existen en nuestro sistema jurídico mexicano provienen, emanan, se derivan de la Constitución. Si la propia Constitución no prevé, no permite, no da pie a que existan el resto de las leyes en México, no podrían existir. La Constitución como órgano supremo, como ley suprema, tiene que dar pie a que existan el resto de las leyes. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio hoy, vamos a hablar de la pirámide de Kelsen. Lo primero que tienen que hacer es dibujar en sus apuntes una pirámide que abarque bastante, porque vamos a hablar de varios enlaces, de varios tipos de leyes. Dibujan una pirámide y lo que tienen que pensar es que en la cúspide de la pirámide, entre más arriba se ubique una norma, es más general, se va a aplicar a más personas. Y entre más abajo esté la ley ubicada en esta pirámide, se va a aplicar a menos personas, va a ser más específica, de forma y manera tal que en el piso de la pirámide se va a ubicar una norma que se llama norma jurídica individualizada. Eso va en el piso de la pirámide, es lo que va hasta abajo de la pirámide. Hasta arriba va la Constitución, naturalmente, es la ley más general, la ley que se aplica a todos. Y hasta abajo se ubica la norma jurídica individualizada. Entonces, la Constitución, al ser la ley más general, la Constitución se aplica a todos, a todas las personas que están en territorio nacional. No hay persona, no hay ser humano que se encuentre en territorio nacional al que no se le aplique la Constitución o las leyes previstas en la Constitución. No hay ser humano que esté en territorio nacional que no se encuentre protegido por la general por las normas que están previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución entonces se aplica a todos los gobernados. Y hasta abajo encontramos la norma jurídica individualizada, que son aquellas normas que fueron creadas específicamente para una persona, para un ente en particular. Creo que si dimos por ahí un ejemplo. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de una norma jurídica individualizada? Mencionó la sentencia. Mientras yo Sí, es agarro. correcto. Una sentencia es un ejemplo perfecto de una norma jurídica individualizada. Algunos hablan de algunas disposiciones o algunas normas establecidas para algunos entes bancarios, como alguna norma hecha específicamente para el Banco de México, por ejemplo. Es una norma específicamente diseñada para ese ente, para el Banco de México. De igual manera, otro ejemplo pues puede ser una sentencia. Cuando un juez a través de una sentencia condena a una persona a que lleve a cabo algún acto, les ponía el ejemplo ayer del pago de una pensión alimenticia, por ejemplo, estamos hablando de una norma jurídica individualizada. Se condena a Efraín Pérez al pago de una pensión alimenticia a favor de su menor hijo de nombre, el pequeño Efraín Pérez, hasta por el monto de 5,000 pesos mensuales. El juez está dando una instrucción, está emitiendo una sentencia que, bien cuando ha quedado firme, tiene que ser acatada de manera obligatoria por este señor. Es una norma que ha quedado firme y que tiene que cumplir de manera voluntaria o no voluntaria esta persona. Una norma jurídica individualizada. Entonces ya conocemos los dos extremos de la pirámide. Hasta arriba está la Constitución, hasta abajo están las normas jurídicas individualizadas. Y es momento de que hablemos, vamos a regresarnos hasta arriba de la pirámide, es momento de que hablemos una por una de todas estas disposiciones. Entonces, hasta arriba está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay ente, no hay gobernado, no hay persona a la que no se le aplican estas normas previstas en la Constitución. Abajo de la Constitución, como bien lo ha comentado adecuadamente Nancy, se encuentran los tratados internacionales. Obviamente no todos,
En el mundo se han celebrado muchísimos tratados internacionales, pero no todos han sido suscritos por México. Los tratados internacionales son la manera en que se materializan las relaciones entre los estados. Si algún estado desea tener algún tipo de relación jurídica con otro, se materializa a través de un acuerdo de voluntades. Se confiere, se entiende como un tratado internacional. Los países tienen plena libertad para suscribir o no suscribir estos tratados internacionales. Naturalmente, en nuestra pirámide de Kelsen nos vamos a referir a los tratados internacionales respecto de los cuales México es parte. Porque además, por supuesto que existe un tratado internacional, existe un mecanismo para que estos tratados internacionales que sean suscritos por México sean derecho positivo vigente. No es nada más decir que sí, hay un procedimiento especial para que un tratado internacional sea adoptado por nuestra nación. Los tratados internacionales tienen que ser aprobados por el Senado, por la Cámara de Senadores. Hay un mecanismo especial. Pero bueno, esas son reglas de derecho internacional público. Entonces, hasta arriba está la Constitución y abajo están los tratados internacionales que ha suscrito México, respecto de los cuales México es parte. No todos los tratados del mundo han sido suscritos por México, algunos sí, otros no. Podemos hablar, por ejemplo, del Telecán, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y América del Norte. Podemos hablar del Pacto de San José, podemos hablar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, podemos hablar de la Declaración de los Derechos del Niño. Muchos hay que han sido suscritos por México. Muchos hay también en materia penal para el tratamiento de reos políticos, para temas de extradición. Pero todos esos tratados internacionales que han sido suscritos por nuestro país, que son derecho positivo vigente, y no porque hayan sido creados a través del proceso legislativo por nuestro Congreso, sino porque se llevó a cabo ese mecanismo para que esos tratados internacionales sean vigentes en México. ¿Ok? Hasta arriba la Constitución. Hasta abajo los tratados internacionales, más bien, después de la Constitución, inmediatamente después de la Constitución, los tratados internacionales. Y aquí vamos a hablar de un dilema, vamos a platicar de un dilema que se han planteado varios jurisconsultos, varios abogados, varios constitucionalistas. Yo les pregunto, ¿los tratados internacionales deben estar arriba de la Constitución, abajo de la Constitución, o a la par de la Constitución? ¿Ustedes qué opinan? Tengan a la mano su Constitución, por cierto, ahorita tenemos que leer algo. Pero ¿ustedes qué opinan? Yo diría que abajo de la Constitución, ¿no, maestro? Ok, ¿por qué? Porque suponiendo que es un tratado entre dos diferentes estados, puede que un estado quiera menoscabar al otro, por decir, suponer que Estados Unidos quiere hacer un tratado con México, pero el tratado no le conviene a México. Entonces, en ese supuesto, y las leyes hablan de cómo afecta, de cómo no puede hacer un tratado sin afectar a los intereses del pueblo, puede interferir la Constitución y ahora sí que dejar sin efecto a ese tratado para que no se vea afectado el interés del Estado. No sé si me explico. Sí te explicas, ahorita lo voy a explicar, interesante lo que dices. ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás? Diana, Darina, Nancy, Heideke, Luis, Stephanie, ¿qué opinan? Tú, Nancy, ¿qué opinas? Me estabas platicando que algo habías leído. ¿Tú qué crees que estén a la par, arriba, abajo? Pues con mi compañero coincido en la idea del hecho de que pues sí, puede haber como partes malas en el hecho de que esté al mismo nivel o sobre ellas. Entonces, por esa cuestión yo dudaría
que esté sobre la Constitución, pero también creo que hay tratados en los que ayudan mucho, que a lo mejor tu país no te garantiza algo y a lo mejor un tratado, pues sí, te lo puede garantizar, pero por el simple hecho de que se puede tomar a malas intenciones, yo digo que está bien abajo de la Constitución. Ok, entiendo. Muchas gracias, Nancy. ¿Tú, Stephanie, qué opinas? ¿Estás por ahí, Stephanie? Ah, ok, está bien. Mientras, Heidekel, ¿tú qué opinas? Creo que igual coincido con mi compañero Carlos, me parece que fue el que lo dijo, que está bien que esté después de la Constitución. Ok, vamos a platicar de esto. Es muy importante lo que están comentando. Ustedes debieron haber estudiado en Estado y Derecho Constitucional que la Constitución, además de ser una carta magna, la ley suprema, la ley de leyes aquí en México y en cualquier país, cualquier constitución de las naciones que conocemos, siempre es la ley suprema. Nada puede estar por arriba de la Constitución porque la Constitución no es una simple ley. La Constitución es prácticamente un manual de instrucciones para poder entender cómo es que funciona un estado determinado. La Constitución nos va a explicar cuáles son los elementos característicos de ese estado en particular. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, nos va a explicar, nos va a hacer entender, nos va a referir cómo se compone el territorio mexicano, nos va a explicar cómo se conforme la población mexicana, nos va a hacer entender cuáles son nuestras formas de gobierno. Entonces, la Constitución es un parámetro, prácticamente nos va a referir cómo tiene que manejarse este Estado, quiénes son nuestros órganos, quiénes son nuestros poderes. Prácticamente es la estructura fundamental, es la columna vertebral de nuestro sistema jurídico nacional. Cuando los estados suscriben tratados internacionales, lo que están haciendo a través de la celebración de estos tratados es documentar, formalizar la relación que tienen estos estados. Habrá tratados internacionales que son convenientes para México, habrá otros que no. Nadie nos puede obligar a celebrar un tratado internacional. Ese tratado internacional lo vamos a llevar a cabo como nación, siempre y cuando exista la voluntad del Estado mexicano. Habrá tratados que no queremos suscribir. Hay algunos países del Medio Oriente incluso que no suscriben, que no han suscrito muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, porque su sistema jurídico normativo no les interesa reconocerlos. En el caso de México, sí es así, sí nos interesa que se protejan los derechos fundamentales, los derechos del hombre. Y aquí hay un tema muy delicado. Habrá algunos abogados, habrá algunos juristas que manejen ese tema un poquito confuso o que se preste a confusión, incluso lo han confundido, porque algunos doctrinarios y algunos abogados pueden decir que los tratados internacionales tratándose de derechos humanos pueden estar a la par o arriba de la Constitución, lo cual es un error absoluto, un error absoluto. Aunque hablemos de derechos fundamentales o derechos del hombre, claro que son los derechos más importantes, los derechos que se tienen que prever, que se tienen que respetar en el Estado mexicano, no podemos supeditar un tratado internacional en nuestra propia Constitución, jamás lo podremos poner arriba de la Constitución. Nada puede estar arriba de la Constitución, porque entonces, si existiera un tratado internacional arriba de nuestra Constitución, significaría que estamos supeditando, significaría que estamos cediendo ante las necesidades de ese tratado antes que nuestra Constitución. Y si ponemos las necesidades de un tratado antes que nuestra Constitución, quiere decir que estamos poniendo arriba las necesidades de ese tratado antes que nuestro sistema jurídico nacional. Así de grave es. No hay nada más importante que la subsistencia del Estado mismo. Si el Estado mismo no puede subsistir, entonces tampoco se podrán hacer valer estos derechos fundamentales o estas garantías individuales que están previstas a nivel constitucional. Claro que son muy importantes los derechos humanos,
que están previstas en la Constitución y en los derechos internos y en los tratados internacionales. Pero si no existe el Estado mexicano, entonces ¿quién va a respetar? ¿Quién va a hacer valer? ¿Quién va a garantizar esos derechos humanos? La prioridad es que subsista el Estado mexicano. La prioridad es que exista el sistema de legalidad previsto en la Constitución. No podemos supeditar un pacto que hicimos con otro Estado a las necesidades de nuestro México. ¿Ok? Incluso el propio artículo 29 constitucional prevé la suspensión de las garantías individuales, prevé la suspensión de los derechos fundamentales. ¿Cómo? Ustedes se podrán preguntar. Eso es una aberración, eso es una situación que no podría ser legal aparente. Pues por supuesto que no. Vamos a imaginar un estado de guerra en el que tengamos que actuar como una situación de emergencia que es en beneficio, en resguardo y en protección del Estado mexicano. ¿Qué va a ser más importante? ¿Proteger los derechos humanos o fundamentales o proteger la subsistencia misma del Estado mexicano? Pues proteger la subsistencia misma del Estado mexicano. Sin Estado no hay garantías individuales. Al rato nos conquistan y pues ya no habrá constitución, ya no habrá derechos fundamentales que proteger. Entonces, la suspensión misma de los derechos fundamentales es una garantía en sí misma. ¿Por qué? Porque la subsistencia misma del Estado nos garantiza la protección a esos derechos fundamentales. En México solamente ha pasado una vez, en la Segunda Guerra Mundial, con el presidente Manuel Ávila Camacho, en 1945. México siempre ha optado por ser neutral en estas situaciones de guerra a través de una doctrina que se llama la doctrina Monroe, donde México siempre se ha mantenido neutral, pero hubo por ahí un incidente por parte de los alemanes, atacaron unos buques petroleros de Veracruz. Uno, no hay problema; dos, ya lo piensas, pero varios, pues México tuvo que tomar una postura. Oye, ya me estás atacando, tengo que defenderme. Y entonces ahí, por única vez, se han suspendido estos derechos fundamentales, se han suspendido las garantías individuales. Entonces, los tratados internacionales no pueden estar arriba de ninguna constitución, menos de la nuestra, ¿ok? Entonces primero irá la constitución y abajo los tratados internacionales. Sin embargo, la constitución política, nuestra propia constitución política, ha dejado lugar a dudas, ¿eh? Esto es un tema un poco confuso porque antes la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, fíjense cómo decía la propia redacción: serán la ley suprema en los Estados Unidos mexicanos las leyes que emanen de esta constitución, las leyes que emanen de la misma y los tratados internacionales. A ver, espérame, entonces eso daba a entender que la constitución estaba al mismo rango que los tratados internacionales, lo cual no puede ser. Y tuvo que intervenir la Corte. Ya ven cómo a veces la ley es confusa. Para esos momentos de confusión está la jurisprudencia. La Corte tuvo que intervenir para interpretar ese artículo de la Constitución. Tuvo que dictar una jurisprudencia que interpretara esa redacción confusa de la Constitución. Y entonces esa jurisprudencia ya nos aclaraba que primero estaba la Constitución y no podía haber ningún tratado internacional arriba de la misma. Y ya ven cómo la Constitución es una fuente del derecho, como la propia jurisprudencia es una fuente del derecho. Gracias a esa jurisprudencia que se emitió por la Corte, se hizo una reforma en la Constitución donde ya se explica ahora que la Constitución, que los tratados internacionales no están en el mismo rango. Esa reforma ya explica que la Constitución está arriba de los tratados. ¿Alguien tiene a la mano, por favor, el artículo 133 de la Constitución? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo lo tengo. Gracias, Stephanie, adelante. Un segundo. Se me movió ya. Dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Importantísimo esto que acaba de leer Stephanie. Fíjense cómo quedó la redacción del artículo 133. Que estén de acuerdo con la misma. Esta es la frase mágica. Que estén de acuerdo con la misma. Van a ser de la Unión. Van a ser ley en toda la Unión y van a ser aplicables todas las leyes y todos los tratados, siempre y cuando estén de acuerdo con la Constitución. De ninguna manera pueden estar contradiciendo ni pueden estar arriba de la Constitución. Siempre, para que sean derecho positivo vigente, las normas y los tratados internacionales tienen que estar de acuerdo con la Constitución misma. Si no están de acuerdo con la Constitución, si contradicen la Constitución, no pueden ser ley suprema en la nación. Y hay dos figuras que no sé si ustedes les explicaron. Existen las leyes o los actos anticonstitucionales, y existen los actos inconstitucionales. Son dos conceptos totalmente diferentes. Una cosa es que un acto sea anticonstitucional y otra cosa es que un acto sea inconstitucional. Los actos o las leyes anticonstitucionales son aquellas que van en contra de la Constitución. No puede haber ninguna ley vigente en México que sea anticonstitucional, que contradiga la Constitución. Y las leyes o los actos inconstitucionales son aquellos actos o aquellas leyes que no están previstos en la Constitución. Inconstitucional significa que no está previsto en la Constitución. Anticonstitucional significa que va en contra de la Constitución misma. ¿Ok? Entonces, concluyendo, hasta arriba está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y abajo están, naturalmente, los tratados internacionales, cuyo fundamento jurídico es el artículo 133 de la Constitución misma. La propia Constitución prevé, nos da chance de que esos tratados internacionales que suscribe México, que son aprobados por el Senado, sean parte de del cúmulo de leyes vigentes en nuestro país. ¿Ok? La pirámide de Kelsen puede ser tan extensa como ustedes la desarrollen. Vamos a platicarla de una manera completa. Hay algunos temas que pudiéramos no referirlos, pero tampoco la podemos hacer tan vaga. Tenemos que hablar de las leyes fundamentales, ¿ok? Habrá a lo mejor algún texto o algún abogado o a lo mejor algún profesor que no se las dio como yo se las voy a dar, pero yo la voy a hacer un poquito más extensa para que ustedes sepan en su gran mayoría cómo es, ¿ok? Bueno, entonces ya sabemos que hasta arriba está la Constitución, abajo los tratados. ¿Qué seguirá abajo de los tratados internacionales? ¿Qué se les ocurre? Las leyes a nivel federal. Antes de esas leyes federales. Es algo que ya vimos. ¿Qué se les ocurre? Algo que tiene la misma fuerza que una ley. ¿Qué tendrá la misma fuerza que una ley y es obligatorio para todos los tribunales? Un reglamento. Ay, perdóname, Stephanie, no te escuché. Uh-huh. ¿Un reglamento? No, los reglamentos van más abajo. Ok. Uh-huh. Algo que es obligatorio, que ya estudiamos. Yo diría que la jurisprudencia. Eso es correcto, muy bien, muy bien. La jurisprudencia, efectivamente. La jurisprudencia es obligatoria para todos aquellos jueces, para todas aquellas autoridades que están abajo de la propia corte, ¿ok? Entonces, si la Constitución en primer lugar está en la cúspide, después están los tratados internacionales, abajo debe de estar la jurisprudencia. ¿Y dónde se regula la jurisprudencia? Pues en la propia ley de amparo. Entonces, en primer lugar está la Constitución, en segundo lugar están los tratados internacionales y en tercer lugar está la ley de amparo. Hasta aquí vamos elaborando adecuadamente nuestras
nuestra pirámide de Kelsen. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, abajo de la ley de amparo, entonces vamos a hablar ya de otras leyes. Podemos hablar de las leyes generales. Las leyes generales se pueden dividir en orgánicas y estatutarias. ¿Ok? Leyes orgánicas y estatutarias. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Y abajo de las leyes orgánicas y estatutarias están las leyes ordinarias. Bueno, vamos a explicarlo. Hay algunos autores que dicen que las leyes ordinarias, vamos paso por paso para que no se me hagan bolas, ¿eh? Hay algunos autores que dicen que las leyes ordinarias van arriba de las leyes generales. Yo coincido, porque las leyes ordinarias se dividen en tres: leyes federales, leyes locales y leyes municipales. Vamos a dejarlo así. Como les estoy comentando, ahorita les voy a explicar por qué. Constitución hasta arriba. Tratados internacionales después. Ley de amparo. Después van a ser las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias se dividen en tres: federales, locales y municipales. Las leyes federales son las que se aplican en toda la República Mexicana. Son las que tienen observancia en toda la República Mexicana. ¿Cómo qué? Como la Ley Federal del Trabajo, como el Código de Comercio, ¿ok? Como el Código de Comercio propio, como el Código Fiscal de la Federación. Estas leyes se aplican en toda la República Mexicana. Como el Código Nacional de Procedimientos Penales, se aplica en toda la República Mexicana. Las leyes locales son las leyes que solamente se aplican en un estado determinado. En Guanajuato, en Guadalajara, en Querétaro, etcétera, cada uno de los estados de la República. Y como ustedes saben, dentro de la propia organización de los estados existen los municipios. Vamos a pensar en el Estado de México. El Estado de México se divide por muchos municipios: Tlalnepantla de Vaz, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez. Las leyes que están hechas específicamente para esos municipios son leyes municipales, ¿ok? Entonces, ¿cómo va nuestra pirámide? Váyanla dibujando adecuadamente. Hasta arriba está la Constitución, abajo están los tratados, después sigue la ley de amparo por el tema de la jurisprudencia, después siguen las leyes ordinarias, ¿ok? Las leyes ordinarias se pueden dividir en tres: federales, locales y municipales. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, ahora sí, abajo de estas leyes ordinarias están las leyes generales. Las leyes generales se pueden dividir en dos: orgánicas y estatutarias. Leyes orgánicas y estatutarias, ¿ok? Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas nos van a explicar cómo funciona una institución, cómo funciona alguno de los poderes. Por ejemplo, hay una ley que se llama Ley Orgánica Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esa Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México nos va a explicar cómo se conforma el Tribunal Superior. Existen juzgados civiles, existen juzgados de materia penal,
existen salas civiles, nos va a explicar qué atribuciones tienen cada uno de estos juzgados, nos va a explicar cómo funciona. Una ley orgánica siempre nos va a explicar cómo funciona un órgano de gobierno, cómo funciona una institución pública. Por eso, la Constitución tiene una parte orgánica. La parte orgánica nos va a explicar cuáles son las facultades, cómo funciona el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esas son las leyes orgánicas. ¿Ok? Y los estatutos, hay estatutos de gobierno, por ejemplo, hay estatutos que nos van a explicar cómo funcionan los poderes locales, cuáles son las atribuciones de los poderes locales. Estatuto de gobierno para la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Seguros? No, maestro, todo bien. Ok. Bueno, muchachos. Entonces ya llevamos a la Constitución, a los tratados internacionales, a la ley de amparo, ya llevamos a las leyes, después seguirán las leyes ordinarias, que se dividen en federales, locales y municipales. Después tenemos a las leyes generales, que se dividen en orgánicas y estatutarias. Y abajo de ellas, que sigue, resoluciones legislativas. Las resoluciones legislativas, que son todas aquellas resoluciones que puede emitir el Congreso Federal. Cuando el Congreso Federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tiene que decidir a través de una resolución, emitir una resolución legislativa, son esas resoluciones que van a emitir o que va a emitir el Congreso de la Unión, Congreso Federal, Congreso de la Unión, no los locales, el Congreso de la Unión. Por ejemplo, si yo quiero saber o si la Cámara de Diputados aprueba una iniciativa de ley, lo hará a través de una resolución legislativa. ¿Quién es la autoridad facultada en nuestro México para hacer leyes? Pues el Congreso de la Unión, el Congreso Federal. Por eso siguen las resoluciones legislativas. ¿Ok? Y abajo de las resoluciones legislativas están los reglamentos del Congreso, los reglamentos del Congreso. ¿Ok? Los reglamentos del Congreso sirven entonces para explicar el alcance de las resoluciones legislativas. A lo mejor la resolución legislativa no es clara y el reglamento del Congreso me va a ayudar a entender cómo se tiene que aplicar una resolución legislativa. No quiero complicar la existencia, me interesa que sepan esto, que existen los reglamentos del Congreso y para eso sirven. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno. Entonces, perdón, Sí. el reglamento de Congreso va abajo de leyes generales. El reglamento del Congreso va abajo de resoluciones legislativas. Ok. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. Abajo de los reglamentos del Congreso nos vamos a encontrar a los decretos de urgencia. Decretos de urgencia son decretos, son resoluciones de trámite. Un decreto es una resolución de trámite que es emitida por el propio Congreso y que va a ser aplicable solamente a este poder, al poder legislativo. ¿Ok? Decretos de urgencia, por ejemplo, por algún tema de la pandemia. El día de hoy se emite un decreto donde se indica que se suspenden las labores del Congreso como consecuencia directa de la pandemia que estamos atravesando. Hay que tomar medidas urgentes, decretos de urgencia. Son aquellas resoluciones de trámite que van a establecer o van a proveer o van a regular situaciones de urgencia y que solamente son aplicables al propio Congreso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Está claro esto?
Ok. Bueno, pues abajo de estos decretos de urgencia hay otros decretos que se llaman simplemente decretos legislativos, los famosos decretos legislativos, que son resoluciones de trámite del Congreso, no son urgentes como los decretos de urgencia, pero son decretos, son resoluciones de trámite, son normas de trámite que van a ser aplicables solo en el Congreso. Por ejemplo, se decreta que van a ser días inhábiles, que el día 12 de julio va a ser inhábil en el Congreso porque es día del abogado. Simplemente está resolviendo un asunto de trámite que va a ser aplicable específicamente en el Poder Legislativo. No es urgente como la anterior, por eso lo urgente va arriba, porque es urgente. Este no, este simplemente es una resolución de trámite. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? Bueno, quiero que se den cuenta de algo muy curioso. Hasta arriba está la Constitución, después vienen los tratados internacionales, después viene la ley de amparo. Ustedes se van a dar cuenta que lo que viene después de la ley de amparo son leyes, todos esos son leyes, todos los actos que siguen, llámese leyes ordinarias, llámese leyes generales, llámese leyes o resoluciones legislativas, todas las que les dije ahorita después de justamente la ley de amparo, son resoluciones o son actos que emite el Poder Legislativo. Naturalmente, las leyes que emite el Poder Legislativo van a estar posicionadas en un lugar superior en la pirámide, porque la autoridad formalmente facultada para hacer leyes en nuestro derecho positivo mexicano es el Congreso. Entonces es muy lógico que estas resoluciones o estas leyes que les acabo de mencionar, en primera instancia, sean resoluciones emitidas por el Congreso de la Unión, porque es la autoridad competente para hacer leyes en México. A partir de ahorita, vamos a hablar de algunas disposiciones normativas que puede emitir el Poder Ejecutivo. Ojo, el Poder Ejecutivo no puede hacer leyes. Eso es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, pero sí puede emitir algunas resoluciones, algunas reglas, algunas normas para regular la adecuada función o comportamiento de su esfera jurídica. Y entonces ahora sí, después de los decretos legislativos, vamos a hablar de una figura que va a estar más o menos a la mitad de la pirámide. De aquí hacia abajo, vamos a hablar de normas que emite el Poder Ejecutivo. Vamos a hablar ahora sí de los reglamentos. Entonces, después de los decretos legislativos, podemos hablar de los reglamentos. Y esto es importantísimo porque los reglamentos son normas que emite el Poder Ejecutivo, presidente de la República. Los reglamentos están previstos en el artículo 89 constitucional, fracción primera. Ese es el fundamento constitucional de los reglamentos. Y como mencionábamos el día de ayer, los reglamentos no son leyes formalmente emitidas por el Congreso o los congresos de los estados. ¿Los reglamentos para qué sirven? Los reglamentos sirven para explicar cuál es el alcance y el funcionamiento de una ley que es emitida formalmente por el Congreso. La única autoridad facultada en México para hacer leyes es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, a través de reglamentos, puede explicar cómo se debe de aplicar una norma. Para eso sirven los reglamentos. Los reglamentos de ninguna manera pueden adicionar, quitar, modificar el contenido de una ley que es el Congreso, porque no está dentro de sus facultades. Y el ejemplo que les ponía, por ejemplo, puede ser la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta es una ley que naturalmente hizo el Congreso de la Unión, la hizo el Poder Legislativo, pero también existe un reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ese reglamento nos va a explicar cómo se debe de aplicar esa ley del impuesto sobre la renta. La ley me define qué es ese impuesto, en qué consiste, qué modalidades tiene, pero no me va a decir cómo calcularlo. El reglamento sí.
El reglamento me va a establecer cuáles son las operaciones matemáticas que tengo que hacer para poder calcular ese impuesto. Si está claro este tema del reglamento, es muy importante. Lo van a ver en derecho administrativo, tendrían que verlo. ¿Pero alguien tiene alguna duda referente al reglamento? ¿Alguna duda, niños? De esto que estoy comentando es muy importante. No, maestro. Okay. No, profe, sí. Bueno, abajo entonces de los reglamentos hay unas disposiciones normativas que se llaman resoluciones supremas. Resoluciones supremas. ¿Cuáles son estas resoluciones supremas? Son resoluciones que emite directamente el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Si el presidente de la República tiene que emitir algún acto formalmente ejecutivo, tiene que resolver alguna petición que fue hecha por cualquier particular este Poder Ejecutivo, al igual que el Congreso lo hace a través de resoluciones. Una resolución administrativa. Las resoluciones supremas también son conocidas como resoluciones administrativas. Si bien es cierto que solamente el Poder Judicial puede emitir sentencias, solo el Poder Judicial puede emitir sentencias, ¿Cómo se llaman las resoluciones que emite el Poder Ejecutivo? Resoluciones administrativas o resoluciones supremas. Es lo mismo. Si yo, por ejemplo, como extranjero, le solicito al Instituto Nacional de Migración que me conceda una residencia permanente o una residencia definitiva, me la va a conceder a través de una resolución administrativa, que también puede ser atacada, impugnada en caso de que no me favorezca. Estas resoluciones que emiten los órganos administrativos se les conoce como resoluciones supremas o resoluciones administrativas. No son sentencias porque el Poder Ejecutivo no puede emitir sentencias, no es juez, y tampoco son leyes, son resoluciones que emite el Poder Ejecutivo. Cuando el particular le pide algo a través del derecho de petición al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede responder a través de una resolución administrativa. ¿Está claro esto que estoy comentando o no? Bueno, después de estas resoluciones administrativas, recuerdan ustedes que la administración pública centralizada está compuesta por el presidente de la República, por la Secretaría de Estado, por el fiscal general de la República. Bueno, pues las secretarías de Estado también pueden emitir resoluciones, ¿ok? Y esas resoluciones se conocen como resoluciones ministeriales. En otros países, las secretarías de Estado se les conoce como ministerios. El ministerio, no sé, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Seguridad Pública, etcétera. Aquí vamos a entender esas resoluciones ministeriales como las resoluciones que emiten las secretarías de Estado, que van abajo, naturalmente, de las resoluciones que emite el presidente, porque el presidente, las instrucciones del presidente siempre van a ser superiores a las de las secretarías de Estado. Jerárquicamente, cuando ustedes estudien derecho administrativo, se van a dar cuenta de que hay una figura que se le conoce como delegación de funciones. ¿Esta delegación de funciones en qué consiste? Bueno, cuando estudien ustedes en derecho administrativo, cómo se conforma el derecho administrativo, cuáles son los órganos, cuáles son las instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo, se van a dar cuenta que la cabeza del Poder Ejecutivo siempre va a ser el presidente de la República. Y de ahí para abajo, de ahí la Secretaría de Estado, de ahí el fiscal. Y todos van a tener un superior jerárquico, hasta topar con el presidente de la República. Para aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar para alguna dependencia de gobierno, se van a dar cuenta que siempre hay un director, siempre hay un superior jerárquico. Entonces, fíjense cómo cada ley, cómo cada resolución, cómo cada norma se va haciendo más particular. Empezamos en la Constitución, ahorita ya vamos en algo muy específico, que son las normas que emiten las secretarías de Estado.
Pues tiene que haber alguien abajo de las secretarías de Estado. Por supuesto que sí. Y, por ejemplo, abajo de las secretarías de Estado a lo mejor hay instituciones. Por ejemplo, vamos a pensar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Abajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a lo mejor está el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Y a lo mejor el Sistema de Administración Tributaria está dirigido por un director, naturalmente. Ya lo vamos haciendo más específico. Abajo de las secretarías de Estado está el SAT, por ejemplo. Y entonces vienen las resoluciones directorales. Abajo de estas resoluciones que emiten las secretarías de Estado están las resoluciones de los directores de área. Y lo vamos haciendo más específico. Abajo de los directores están los jefes. Vienen las resoluciones jefaturales. Las relaciones de los jefes de área. Y a lo mejor abajo de los jefes, pues hay oficiales administrativos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo cada vez se va haciendo más específica esta pirámide de Kelsen? Y todos estos actos, todas estas normas que les estoy refiriendo, pertenecen o son resoluciones o son normas que pertenecen o que son emitidas por el Poder Ejecutivo. Hasta arriba de la pirámide, Constitución, tratados internacionales y ley de amparo por la jurisprudencia. Después vienen un cúmulo de actos legislativos emitidos por el Congreso de la Unión, que es la facultada para hacer leyes. En medio de la pirámide van a estar las normas referidas o emitidas por el Poder Ejecutivo. Y hasta abajo, si se dan cuenta, ya cuando hablamos, por ejemplo, de las normas jurídicas individualizadas, van a estar las resoluciones que emite el Poder Judicial. Como hablábamos de la norma jurídica individualizada, de estas sentencias que son una ley hecha un traje a la medida para algún particular. Hasta arriba la Constitución, después los tratados internacionales, de los cuales México es parte, después la ley de amparo, y después las leyes emitidas formalmente por el Congreso. Podemos hablar de las leyes ordinarias, que se dividen en federales, locales o municipales, de las leyes generales, que son orgánicas o estatutarias. De ahí hablamos de las resoluciones legislativas, reglamentos del Congreso, decretos de urgencia, decretos legislativos, y hasta ahí. Y luego empezamos con las disposiciones normativas que pertenecen al Poder Ejecutivo, reglamentos, resoluciones ejecutivas o supremas hechas por el presidente, resoluciones después de las secretarías de Estado, después resoluciones directorales, jefaturales, y hasta abajo la norma jurídica individualizada, que puede ser una sentencia. ¿Tienen alguna duda de esto que les acabo de comentar? No me interesa hacerles más grande esta pirámide de Kelsen, pero si se las pregunto en el examen, así me la tienen que explicar. Me tienen que indicar qué va arriba de qué ley o qué disposición va arriba de otra. ¿Tienen alguna duda de esto que acabamos de platicar de la pirámide de Kelsen, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, maestro, todo bien. Ok. Esto es muy importante, niños. Importantísimo. Bueno, pues si no tienen ninguna duda referente a este tema, vamos a seguir avanzando entonces con nuestro temario. Y ahora viene un tema importante que puede llegar a ser un poco tedioso para ustedes, pero que es importante que ustedes lo sepan. Vamos a hablar de la clasificación de las normas. Clasificación de las normas jurídicas, muchachos. Clasificación de las normas jurídicas. Y antes de hablar de la clasificación de las normas jurídicas, quiero explicarles un tema que son los ámbitos de validez de la norma. Ámbitos de validez de la norma. ¿Cuáles son nuestros ámbitos de validez de la norma? ¿Dónde, cómo se puede aplicar la norma? Y esto tiende a varios criterios: espacial, personal, material.
Las normas se pueden dividir por espacio, por personas, por materia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Y el ámbito temporal. El ámbito temporal de validez. Son 4 ámbitos de validez. Estos que les estoy comentando son los 4 ámbitos de validez de una norma. Cuando hablamos del ámbito espacial de validez, nos vamos a referir al territorio en el cual debe de ser aplicada una norma. Por ejemplo, si una ley es federal o es local o es municipal. Si una ley es federal, se aplicará en toda la República. Si una ley es local, se va a aplicar en un estado. Si una ley es municipal, se va a aplicar en un municipio.